Gloria a tu nombre. Mis amados, damos la bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan aquí en la iglesia. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Y también damos la bienvenida a los hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Les bendecimos, les damos la bienvenida en esta mañana. Es un día bien especial y sé que Dios va a bendecir grandemente su vida en esta mañana. Vamos a la palabra de Dios, por favor, acompáñeme en el Nuevo Testamento, su Biblia. El libro de Hechos, por favor, Hechos de los Apóstoles. Hechos, si tiene su Biblia allí, Hechos, está después de Lucas, el capítulo 14, el versículo 19 y 20. Hechos, capítulo 14, versículos 19 y 20. Y leemos en el nombre del Padre y del Hijo, con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, y conmigo, apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Amén y amén. Amén. Este mensaje, amado, lo he titulado El precio de seguir a Jesús. Ya conmigo, el precio de seguir a Jesús. Sabe que este pasaje muestra o ilustra lo que Pablo vivió. Y usted puede leer Hechos a partir del capítulo 9, donde habla sobre la conversión de Pablo. Antes era Saulo de Tarso, ¿cierto? Y comienza a servir a Dios, de un encuentro con el Señor, y empieza a predicar la palabra de salvación. Pero también dice la Escritura que comienza a padecer, a tener unas situaciones bien difíciles para él, donde por causa del evangelio del Señor, por causa de predicar la palabra del Señor, entonces sufre algunas penalidades. Y en este caso dice que lo apedrearon, ¿cierto? Lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon por causa de que predicaba el nombre de Jesucristo. Por eso hoy el mensaje es el precio de servir a Jesús. Él pagó un precio muy alto, y sabe, su vida fue transcurrió entre cárceles, entre golpes, entre muchas caminatas, y sufrió bastante. El mismo Señor, recuerden ustedes cuando Saulo perseguía a los cristianos, dice que tiene un encuentro con el Señor, una luz le resplandeció y él se va al suelo y tiene un encuentro con el Señor, y él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es ahí cuando queda ciego, lo llevan a Damasco, pasa 3 días en ayuno y en oración, y Dios le dice a un discípulo suyo llamado Ananías que vaya y ore por él para que recobre la vista. Y Ananías le dice: Señor, pero ¿cómo así? Es que este hombre perseguía a la iglesia, este hombre mire todo lo que hacía. Y el Señor le contesta a Ananías y le dice: deja, porque le he de enseñar cuánto ha de sufrir por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Significa esto que entonces, por causa del servir a Dios, sufriría bastante. Muchos desean una vida cómoda y sin problemas, sin que les cueste mucho o sin que les cueste nada en el servicio al Señor. Hay personas que desean servir a Dios, que desean predicar la palabra, hacer la obra de Dios. Hay muchos que desean que Dios los use, pero sin pagar un precio, sin que les cueste mucho o tal vez les cueste nada. ¿Sabe por qué, amado? Porque muchas veces le huimos al dolor. Por lo general, el hombre le huye al dolor. En el versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tal vez los discípulos de él le decían: pero apóstol, ¿cómo es posible que usted sufra esto, que pase por estas? Porque mejor no evita, o se va por otro lugar, o mejor no hace esto o aquello. Pero el mismo apóstol está diciendo que es necesario que a través de las muchas tribulaciones, entonces ¿qué? Entremos al reino de los cielos. Las tribulaciones, las aflicciones, los procesos hacen parte de la vida cotidiana del cristiano, del hombre o de la mujer de Dios. Hay gente que le huye al proceso. No, pero es que yo no quiero pasar por estas. Pero es que ¿por qué Dios me permite? Si estoy buscando a Dios, ¿por qué permitió que yo viviera esto? Porque Él permitió que me pasara esto a un hijo, a un familiar. Las tribulaciones, escúcheme, hacen parte de la vida del cristiano, de su vida como hombres y mujeres de fe, de su vida de fe. Y no podemos huirle a eso. Si Dios lo permite, es porque Él sabe que es bien. ¿Para quién? Que nos hace bien. Y a través de las muchas pruebas y de las tribulaciones, de las aflicciones, Él va formando nuestro carácter. La Biblia dice: el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿la qué? Perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es necesario pasar por la prueba. Al pueblo de Israel, para él fue necesario pasar por el desierto. Fue necesario para que su corazón fuese transformado, para que del corazón se sacase toda la idolatría y el pecado que había en ellos. Hoy es necesario, amado, que usted y yo vivamos el proceso. No se pregunte: Señor, ¿por qué estoy viviendo el proceso? Es que yo voy a la iglesia, yo oro, yo busco de ti, yo ayuno, Señor, ¿y por qué estoy viviendo esto? Simplemente digámosle: Señor, amén. Si estoy viviendo el proceso ahora, es porque tú lo permites y siempre va a ser para mi bien, para algo bueno, para probar mi carácter, para aumentar mi fe, para aumentar la dependencia mía de ti. Hay muchos propósitos y hay que decirle: Señor, gracias por este proceso que estoy viviendo. Acompáñenme por favor en Mateo capítulo 28, el versículo 29. Hay algo bien especial que el mismo Señor habla para nosotros, para todo aquel que busque su presencia, todo aquel que anhele el poder servir a Dios. En el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, versículo 20, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está hablando de que es necesario que cuando deseamos servir al Señor, cuando deseamos hacer su obra, que realmente haya una determinación del corazón, que haya un deseo de hacerlo y que no haya impedimento, que no haya excusa, porque aquí está diciendo: id, está dando una orden: id, vayan y hagan discípulos, vayan y lleven la palabra de salvación. Hoy hay muchas personas, amados, que están muriendo y se van a una eternidad sin Cristo. Hay gente que todavía no se le ha predicado la palabra del Señor. Tal vez hay familiares suyos que aún no conocen de Cristo, y allí hay que ir, sin excusas, sin ¿cómo decirlo? Prejuicios. No, quién sabe qué me van a decir. ¿Será que si me escuchan? ¿Será que me van a hablar feo? Es que ellos no creen en el Señor. Pero Dios está diciendo, el Señor está diciendo: vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen, vayan y hablen de Dios, porque es el tiempo de hacerlo. Amados, pronta está la venida, la segunda venida del Señor. Tal vez muchos no lo creerán, pero está pronta la venida de Jesús. Sus señales, conforme están escritas en la palabra de Dios, se están dando a conocer. Necesitamos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Hay algo por hacer. Si alguien se pregunta, es que yo quiero servir a Dios, ¿qué es lo que debo de hacer? Este capítulo de Mateo está diciendo, vayan y hagan discípulos. Está diciendo, vaya y hablen del Señor. Vaya y lleven mi palabra. Llevemos su palabra. Ese manual de vida que es la Biblia, es la palabra de Dios. Es la revelación del Señor para su pueblo. Y a través de ella el Señor nos habla, nos edifica, nos instruye y nos dice cómo hacer y cómo vivir y cómo conducirnos mejor mientras estemos aquí de paso. Pero no solamente es quedarnos con la palabra nosotros, sino también ir a otros y llevar el mensaje de salvación. Esta semana escuchaba sobre unos jovencitos, como 2 o 3 casos diferentes, que se ahorcaron. Algo tuvo que haber pasado allí, ¿cierto? En esa vida, en esa familia, para que sucediera eso, para que llegaran a ese momento. Tal vez faltó alguien que les hablara de Dios. Tal vez faltó un familiar que les dijera, mira, te presento a Jesucristo como Señor y Salvador. Y a veces somos cristianos anónimos, porque no le decimos a nadie que somos cristianos y menos que nos congregamos. A veces ni siquiera los vecinos saben que somos cristianos porque nos da temor. A veces ni la familia participa. Ah, no, mi mamá es la que va a la iglesia por allá donde esos evangélicos. Nosotros no. Hace falta que como padres hablemos a los hijos de la palabra del Señor, que los instruyamos en el camino de Dios, para que sean buenos muchachos. Que más adelante no tengamos la tristeza de saber que se perdieron o se salieron del camino correcto porque nosotros no hicimos algo a tiempo. Ahora estamos a tiempo, podemos hacerlo. Háblele de Dios, háblele de Cristo, háblele del buen camino del Señor. Háblele de los valores que debe tener el joven hoy y que no haga parte de las pandillas y de todo lo que se está viendo hoy afuera. Este mundo tiene a la gente absorbida, a los jóvenes y a los niños absorbidos en un entretenimiento miedoso, en la perdición, en el consumo. Ayer estuve en el centro de la ciudad, estamos transmitiendo desde Manizales y desde el centro de la ciudad veía una cantidad de jovencitas, bien jovencitas, prostituyéndose en las calles, esperando por ahí quien. Qué triste esto. Faltó algo tal vez en ese núcleo familiar, un padre, una madre que le hablara de Dios, de Cristo, como respuesta, como salvador, como ayudador, para que ese final que hoy tienen, si hubiese podido, ¿qué? Evitar. Hay algo por hacer. Id y hacer discípulos. Vaya y hable de Dios. Y no hay nada más gratificante, mis amados, que el poder llevar la palabra del Señor y ver cómo la gente está sedienta de Dios. Tal vez muchos abiertamente no profesan su fe porque les da pena, pero en su corazón saben que necesitan de Dios. Que nos llevamos una palabra que es refrigerio para su alma, la reciben con gozo. Y qué bueno, amado, ser portadores usted y yo de buenas nuevas. Y conmigo, buenas nuevas. Algunos tienen una posición cómoda. No, yo como estoy bien, dicen algunos. Como estoy bien. Y no saben que Dios los quiere desacomodar. Porque Dios desacomoda para después volver a acomodar algo especial. Es como cuando algo se quiebra, después se restaura y tal vez se restaura en algo mucho mejor. Dios quiere desacomodarnos de la comodidad en la que estábamos. Necesitamos levantarnos y decirle: Señor, yo quiero sacudirme de lo que hoy estoy viviendo. No quiero estar más en esta comodidad porque estoy seguro que tienes algo mejor para mí. Estoy seguro que lo que tienes preparado para mi vida vale más la pena que quedarme sentado aquí esperando que algo pase de buenas a primeras. Hay que provocar esa gloria de Dios. A muchos, estoy hablando hoy del precio de servir a Jesús.
muchos no toman la decisión de servir a Dios. ¿Y sabe por qué? Les leeré algunas razones. Y es el temor a las críticas, a los señalamientos, a las acusaciones, a los ataques, a los vituperios y todo lo demás que se puede vivir cuando se sirve ¿a quién? A Dios. Cuando usted y yo comenzamos a servir a Dios, nos convertimos en enemigos ¿de quién? De alguien que es enemigo de Dios y por tanto enemigo de todos aquellos que servimos a Dios. ¿Qué pasó con Pablo? Lo estábamos leyendo ahorita en ¿dónde? En Hechos, ¿se acuerda? ¿Qué tal si volvemos allá otra vez? Volvemos allí. A Hechos. A Hechos, el capítulo ¿qué? 14 con versículo 19. Imagínense. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, imagínense, aquellos que servimos a Dios y todo el que sirve a Dios se convierte en piedra de tropiezo para la obra y el propósito de las tinieblas. Pablo llega a este lugar y comienza a predicar la palabra del Señor. Y parte de los mismos judíos, conocedores de la palabra, lo que hicieron fue alborotar al pueblo, alborotar a algunas personas y ponerlos en contra de Pablo. Y terminaron ¿qué? Apedreándolo. Significa esto, amado, que siempre tendremos opositores. Siempre habrá enemigos del proceso de Dios. Siempre habrá enemigos de los caminos de Dios. Siempre los habrán. No se preocupe si usted habla de Dios y lo critican, y lo señalan y lo vituperan. No se preocupe si por causa de la obra de Dios le dicen que usted es un evangélico, que usted es un fanático, que usted es... No se preocupe por eso. Siempre, amado, pasará en la vida de aquellos que amamos la obra de Dios. Siempre estará presente las acusaciones y señalamientos de muchos. En algunos casos empieza por la familia, cuando queremos buscar a Dios y servir a Dios. Pero hace parte de la vida del hombre de fe y de la mujer de fe que esto suceda a diario. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12. Está al final de la Biblia. Allí quien me ve en su casa, acompáñenme por favor a Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12. Está después de la carta a los Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo ¿qué? 12 al 16. Dice lo siguiente: padeciendo como cristianos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ah, qué lindo esto, ¿no? Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. ¿Qué? Glorifique a Dios por él. Imagínense como el apóstol Pedro está diciendo, claro que hay un padecimiento como cristianos, es necesario que haya, y claro que está ahí dentro de los caminos de Dios, van a estar presentes siempre. Pero dice, gócese cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gocémonos en él. Muchas veces le huimos al proceso, no queremos proceso. Pastor, es que yo empecé a buscar del Señor y me empezó una enfermedad.
Yo empecé a buscar de Dios y se me acabó el trabajo y no consigo trabajo. Yo comencé a buscar de Dios y comenzó la enemistad con aquellos que antes eran mis amigos o familiares. Amado, no se preocupe por eso. Es el proceso de Dios. Ahí está Dios obrando. Y hay un propósito para el cual se inició ese proceso. Y créame que es bueno. Y dice la escritura que Él ve el final desde el comienzo. Entonces no entendemos el proceso, no entendemos lo que está pasando. Pero Dios sabe por qué lo está permitiendo en nuestra vida. Y siempre va a ser para bien. Diga conmigo, para bien. Siempre va a ser para bien. Si usted hoy mira o se evalúa un poquito, usted hoy ha crecido como persona, como hombre o mujer de fe, más que hace unos años atrás, ¿sí o no? O sea, hoy tengo más conocimiento de la palabra que hace un año, 2 años. Hoy tengo más madurez espiritual. Hoy amo más al Señor. Hoy soy otra persona. Hoy puedo dar testimonio de que me ha ido mejor. He superado pruebas. He superado procesos. Y créanme que usted y yo hemos vivido procesos duros en el pasado, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? ¿Y nos quedamos allá o avanzamos? ¿O seguimos adelante? ¿Seguimos? Adelante. Me encanta cuando le dicen a Jesús que Lázaro, su amigo, que no era el Lázaro mendigo, sino otro Lázaro amigo de él, que habitaba en Betania, le dice que estaba enfermo grave. Cuando va y llega a ese lugar, 4 días habían pasado, había muerto, y le dicen que ya hiede, ¿no? Que ya olía a 4 días de muerte. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Esta enfermedad que no es para muerte. Antes de venir lo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que se glorifique el nombre de Dios. Su proceso, su enfermedad, su aflicción, su necesidad, por lo que está pasando, no es para muerte, sino para que se glorifique el nombre de Dios sobre su vida. Porque ciertamente creemos, amado, que sea lo que sea que estemos pasando, cualquier aflicción, momento difícil, en Él entonces vamos a ver la gloria de Dios. En Él vamos a ver respuesta. En ese proceso vamos a ver cómo Dios se glorifica de una manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Cada proceso que Dios nos permite vivir no es para destruirnos, sino que es para llevarnos a otro nivel, para un ascenso a nivel espiritual, para que crezcamos como hombres y mujeres de Dios. Hay un precio que pagar cuando deseamos servir a Dios. Y por eso vienen los procesos, las aflicciones. Y como el apóstol Pedro dice, gócese en ese proceso. Gócese en lo que está viviendo, porque es ¿para qué? Es para bien. Porque es para bien. Muchos quieren servir a Dios, pero cuando comienza el desierto, la prueba, desertan. O sea, me aparto. Eso no es para mí. Eso no es para mí. Uy, eso es muy duro. Pero Dios no espera que nosotros volvamos atrás y que le digamos, no, Señor, esto no es para mí, le devuelvo. Constantemente la palabra del Señor nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes. Hay un no temas para cada día del año, 365 no temas para cada día. Significa eso que debemos de tomar aliento, impulso, agarrarnos de Dios, del Señor, creer que Él está con nosotros, seguir adelante y decirle, Señor, yo no me amilano, yo no me detengo, sino que sigo adelante. Y en este tiempo la palabra es seguir adelante, avanzando en el propósito de Dios, avanzando en el crecimiento en Él, en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de su gloria. Seguir avanzando en el servicio a Dios, porque es el propósito y el llamado que cada uno tenemos. No somos cristianos porque sí, ni somos cristianos para estar reunidos en desayunos y en almuerzos.
Somos cristianos, hombres y mujeres de fe con un llamado al cual necesitamos ponerlo por obra y avanzar. Amén, amados. Y avanzar hacia adelante. No es desertar, no es renunciar al llamado, no es renunciar al propósito, es seguir adelante. Sé que hay muchos ministros de Dios que han renunciado a la obra del Señor, al llamado, al pastorado, por diversas situaciones. Hay personas que han dejado de ser cristianos, que no han seguido en los caminos de Dios, que no han vuelto a congregarse porque tal vez piensan que no vale la pena, que Dios no responde. Pero ciertamente vale la pena y lo vale todo el seguir a Dios. Vale la pena creer que Dios está vivo y está con nosotros. Vale la pena creer que con Él sí va a llegar esa respuesta que cada uno espera, que en Él todo es posible. Vale la pena creer que en Él hay salvación y vida eterna. Y esa es nuestra finalidad y nuestra meta. Estar con Él. Hay una eternidad en el corazón del ser humano. Cuando todos vayan partiendo de este mundo, hay una eternidad a la cual irán o a la condenación eterna para aquellos que se apartaron de Dios, o se irán al lado del Señor a una eternidad con Cristo, para aquellos que habremos decidido continuar con Él a pesar de la prueba, a pesar de sentirnos decepcionados por el mundo, a pesar de sentir que no somos capaces, que no podemos. Su palabra dice: yo te doy fuerzas. El Señor dice: yo te ayudo, no te abandono, no te dejo solo. El Señor dice: ve conmigo y sigue adelante. Amén. A pesar de que no veamos un panorama como bueno, como que las puertas sí se abren, hay que seguir adelante. Hay un precio por pagar. No tenga temor, amado. Si está viviendo un proceso, no tenga temor. Dios lo ha permitido. Y usted en ese proceso va a crecer como hombre, mujer de Dios. Va a crecer en su fe. Su fe se va a robustecer. Va a depender más de Dios. En ese proceso, Dios lo va a llevar a otro nivel. Y usted va a poder decir: Señor, valió la pena. Valió la pena. Así como hasta hoy ha valido la pena el camino que hemos recorrido hasta aquí, lo ha valido todo. A pesar de la prueba, a pesar de las lágrimas, a pesar del dolor, de la enfermedad, ha valido ¿qué? La pena. Amén. Ha valido la pena. Acompáñeme a 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 1. Ha valido la pena. Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. Si alguno desea o anhela obispado, o sea, servir a Dios, buena obra desea. Es bueno el servir a Dios. Y es lo que Él está esperando. Servir a Dios es lo mejor. Y tiene sus situaciones buenas o tal vez no tan buenas. Pero siempre valdrá la pena servir a Dios. Y es lo que Él espera de nosotros. Amén. ¿Qué espera Dios de usted? ¿Que le qué? Le sirvamos. Que podamos decirle: Señor, aquí estoy. Cuenta conmigo, Señor. Yo quiero servirte. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y lo voy a hacer. ¿Cuál es mi llamado? Pero yo quiero servirte. Es lo que espera Dios de usted y de mí todos los días. No solamente los domingos. No solo los domingos se sirve al Señor en la iglesia. Es todos los días. En donde quiera que estemos, le servimos a Dios. Desde los diferentes roles que desempeñemos a diario, le servimos a Dios. ¿Cuáles roles? No el reloj Rolex, sino lo que usted y yo a diario hacemos en donde estemos. Como empleados, vamos a servir a Dios y a testificar de la gloria del Señor. Como padres, como hijos, como hermanos, como vecino, como trabajador,
como esposo, como esposa, vamos a servir a Dios. Vamos a testificar de quién es Cristo en nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. Es tiempo de testificar. Es tiempo de decirle al Espíritu Santo, te doy toda la autonomía para que obres a través de mí. Porque muchos no lo dejan. Muchos colocan una barrera para que Él no obre en sus vidas. Digamos, el Espíritu Santo, obra en mí. Ven, como decíamos en las canciones ahora. Ven y obra como tú quieras. Y úsame como tú quieras. Y sé que vendrá un mover sobrenatural de su Espíritu en cada uno de nosotros. Es su obra, no somos nosotros. Él es a través de nosotros haciendo su obra maravillosa. Amén. Su obra preciosa. Así que, amados, si usted quiere servir a Dios, primero es no conformarnos como hasta ahora hemos estado viviendo. Y no es que sea mala nuestra vida, sino que Dios desea llevarnos a otro nivel de fe, de conocimiento de su palabra, sumergirnos en su presencia, usarnos como instrumentos suyos. Por eso no nos conformemos como estamos ahora. Anhele más de su presencia, anhele más de Él. Vaya más a la intimidad con el Señor, vaya más a la Biblia, lea la palabra y aliméntese de Él. Adore más al Señor en su casa. Exalte más su nombre, sirva al Señor, vaya mientras pueda y predique su palabra, y sé que Dios va a hacer algo sobrenatural en su vida. Amén. Mateo, por favor, Evangelio de Mateo capítulo 5, y vamos adelante en este hermoso mensaje que hemos titulado El precio de servir a Jesús. El mismo Pablo lo vivió, un precio fuerte. El mismo Jesús lo vivió. Pregunto, ¿será que Jesús pagó el precio? ¿Jesús pagó el precio de servir al Señor, el Padre? ¿Acaso no fue criticado, señalado, perseguido? ¿Acaso no buscaron la ocasión para arrestarlo? ¿Acaso no fue azotado también? ¿Acaso no fue crucificado y allí murió? Todo lo entregó, porque su vida no se la quitaron, sino que Él la entregó en amor y en servicio a Dios. Y Él mismo dijo estas palabras: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a ¿qué? A servir. O sea que es nuestro mayor ejemplo. No busquemos el ser servidos. Hay quienes buscan que la gente y el medio y la familia les debe. El mundo me debe, sírvanme a mí, arrodíllense ante mí. Nuestro mayor y mejor modelo es Dios, es Jesús. Y su palabra dice que Él vino para servir a otros. Así que nuestra vida debe estar ligada o debe estar dirigida a servir a Dios a través de lo que hacemos en la tierra. Mateo capítulo 5, el versículo 11 y 12 dice lo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, dice el Señor, cuando por causa de Él, de su palabra, del predicar su palabra, somos perseguidos, criticados, vituperados y demás. Gocémonos en esto, dice el Señor, porque vuestro galardón en el cielo será ¿cómo? Será grande en el cielo. No le huyamos al proceso. No le huyamos a pagar el precio por servir a Dios. He conocido personas que se han venido desde su casa muy lejos caminando a la iglesia. Hay una niña que venía, ahora trabaja hasta los domingos y no ha podido regresar. Desde un barrio de Manizales donde creo que se demoraba 2 horas, 1 hora y media para venir o 2 horas. Caminando
en la mañana y llegaba aquí a las 10 al servicio. Y salía del servicio y la esperaba otra vez, hora y media o 2 horas, hasta su casa para llegar. Y venía al servicio. Y venía a buscar de Dios. Ella, su familia y sus hijos a buscar de Dios. Me parecía bonito y hermoso esa actitud. Porque en muchos casos tal vez decimos, o dicen algunos, no tengo para el pasaje, no tengo, entonces no voy. No sé, como que tronó y como que va a llover en Pereira, entonces no voy a la iglesia, voy aquí en Manizales. Y nos hemos llenado de una cantidad de excusas para no congregarnos. Cuando el Señor dice su palabra y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué va a pasar cuando Jesús venga por su iglesia? ¿Cómo va a encontrar a sus hijos? ¿Llenos de fe? ¿Obedientes? ¿En la casa del Señor? ¿Haciendo la obra del Señor? ¿O tal vez en una indiferencia total? Porque he encontrado una constante, amado, y perdóname que lo diga, una constante en algunos, y es: Dios no responde. Estoy cansado de orar y de congregarme porque Dios no responde. Cuando hay una actitud reclamadora, se reclama en el corazón hacia Dios, créanme que nunca va a haber respuesta. Si la oración que está haciendo es una oración reclamatoria pidiéndole a Dios: hey Señor, pero es que yo merezco que me responda, mire que yo sí me congrego, mire que si yo sí oro, mire que si yo le sirvo, esa oración jamás será escuchada. Y entonces algunos me han manifestado: es que Dios no responde, es que Dios se demora mucho, es que tanto orar y para qué, tanto que yo clamo pero no hay respuesta. Entonces han dejado de congregarse y lo que han hecho es salirse de la cobertura del Señor. Y tal vez muchos no estén de acuerdo con esto, pero cuando nos apartamos de Dios, la Biblia dice que nada se podía hacer apartados de Dios. Por eso ahora, en estos tiempos, es necesario que acercarnos a Dios, volver a buscarlo, regresar a sus caminos, porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Es necesario que volver a Dios. Y Dios inicia un proceso en cada uno de nosotros. Y ese proceso hay que vivirlo con gozo y alegría, no quejándonos. Pero es que mire, otra vez. Que nuestra actitud sea: Dios, gracias por lo que estás permitiendo ahora. Gracias, porque esto me va a servir. Porque voy a crecer como persona, mi fe va a crecer. Porque voy a depender más de ti, porque voy a confiar más en ti. Pero cuando venga otra prueba, entonces voy a entender que tú lo permites para mi beneficio. Amén, Señor. ¿Será que ganamos más con esa actitud o ganaremos más con una actitud negativa? Enojado, diciendo palabrotas, quejándonos, en un mal ambiente con la familia, donde la esposa le dice a los hijos: no le hablen a su papá porque está enojado, no le hable porque se empeora, no le hablen a su mamá ni a su hermano porque vea, están chichos, están enojados, no los va a torear. ¿Qué nos ganamos con una actitud de ellos, amados? Estamos alejándonos de nuestros seres queridos. ¿Cuántas personas murieron en pandemia? Y hoy los hijos, los esposos, las esposas están anhelando de que esa persona que ya no está esté para compartir con ellos un momento más. Si hoy estuviera, ¿cuánto no le diría? Si hoy estuviera, lo abrazaría más. Si hoy estuviera, le diría cuánto le amo. Pero ¿por qué no se lo dijo cuando estaba ahí? Entonces, en medio de las pruebas que vengan de parte de Dios, recibámoslas con gozo. Digamos: Señor, amén por lo que estamos viviendo. Sé que de esto tú me saldrás, me sacarás en victoria. Amén, amados. Porque Dios es un Dios de victorias. ¿Cuántos lo creen? Dios es Dios de victorias. En el libro de los Hechos, por favor volvemos allá nuevamente. El libro de los Hechos, el capítulo 9, decía hace un momento que habla acerca
de la conversión de Saulo de Tarso, el mismo Pablo, ¿cierto? Y dice en el versículo 1 y 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, el del camino de Dios, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. ¿Cuál es la intención de Pablo? Buscar cristianos, hombres que hablaran de Jesucristo, que predicaran su palabra para apresarlos. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién estaba hablando allí? El mismo Señor estaba hablando a Pablo. Él estaba y no le dijo: oiga, Saulo, ¿por qué persigue a la iglesia? ¿Por qué persigue a los cristianos que están en Corinto y demás? ¿Por qué los persigue? Él no dijo eso. ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? Ay, ay, ay. Significa esto, amado, que en usted y en mí está la presencia de Dios. Y cuando alguien está atacando a ese hombre o esa mujer de Dios, no lo ataca a él, sino a quien está en él. ¿Quién es? Es Dios. Y Dios es abogado, es defensor, pelea por nosotros, Él hace justicia. Y hay de quien ataque a un hijo de Dios. El Señor estaba diciendo a Saulo: ¿por qué me persigues a mí? No a la iglesia, es a mí, dice el Señor. Y ahí comienza la conversión de Saulo. Dice, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es a mí, a Jesús, a quien tú persigues. No es al pueblo, es a mí. Tremendo esto. Entonces Dios permite que cuando llamó a Pablo, o a Saulo en este caso, él pasara por diversas pruebas y aflicciones, entre ellas el estar encarcelado muchas veces, porque era necesario que él conociera cuánto era lo que debía de padecer por causa del nombre de Jesús. Usted y yo en muchas ocasiones empezamos a hablar del Señor y somos criticados, señalados, nos atacan por causa de que somos cristianos. Pero, amado, por eso no se aflija, no se entristezca por esto. Goces en el Señor y en todo lo que Dios, en todo lo que el Señor está haciendo y hará en su vida. Amén. El apóstol Pablo fue conocido como el apóstol a los gentiles, porque cuando los judíos conocedores de la palabra de Dios no lo escuchaban a él, entonces él se iba a los gentiles, al pueblo que era llamado gentiles porque no eran israelitas, ¿cierto? No eran israelitas, pueblo de Dios, conocedores de la palabra del Señor. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Cumplir con la comisión que el mismo Jesús había hablado antes: id y hacer discípulos. Si aquí no me quieren escuchar, entonces voy allá. Si en mi casa no me quieren escuchar, entonces voy donde los vecinos. Una mujer me decía: pastor, no me da pena hablar del Señor. Y me paro en el parque, en la plaza, a hablar del Señor. Y qué bueno, amado, de poder hacer eso también. Que no nos dé pena pararnos en un parque y comenzar a hablar del Señor, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la Biblia. Anunciemos su palabra. Qué bueno poder subirnos a los buses, hablar de Cristo, ¿no? Así como se suben los amigos que venden productos, también podamos subirnos a los buses y hablar de la preciosa palabra de Dios. Que podamos llevar salvación a todos aquellos que lo necesitan. Amén. El precio entonces, ¿de qué? De servir al Señor. Hay un precio. Pero manténgase firme, amado. No se deje achicopalar ni entristecer por lo que está viviendo.
Aferres al Señor. Hay un precio que pagar por servir a Dios. Y el Señor dice, desea la obra del Señor, buena obra desea, buen camino está escogiendo. Hágalo con ganas, con determinación. Busque a Dios, sirva al Señor, permanezca en Él, a pesar de las pruebas y las aflicciones. El apóstol Pablo preguntó, ¿abandonó la obra del Señor en alguna ocasión? ¿En algún momento dijo, yo no quiero más esto? Porque hay pasajes aquí donde, del libro de los Hechos, donde dice que fue azotado con vara, apedreado, golpeado, estuvo en la cárcel muchas veces. Y con el dolor en el cuerpo, pregunto, ¿será que él dijo, no quiero más esto? ¿Me equivoqué de este camino? ¿Cierto que no? Y entonces nosotros, ¿por qué sí lo decimos? No, yo no voy a la iglesia hoy porque el pastor va a predicar de quién sabe. No, sí, como que va a llover. No, estoy como cansadito. No podemos desistir, amado. Tenemos que ser insistentes en esta búsqueda de Dios. Y Él hará grandes cosas en nosotros. El libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 1. Voy terminando, mis amados. Isaías, el capítulo 6, por favor. El versículo 1. Vamos cerrando este hermoso pasaje hoy. Acompáñeme también en su casa buscando Isaías capítulo 6, versículo 1. Aleluya. Dice la escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban, ¿qué? Llenaban el templo. Versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿qué? Heme aquí, envíame a mí. Este pasaje dice que el profeta Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios. Y el Señor preguntó, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y él dijo, Señor, yo quiero, Señor. Heme aquí, yo estoy aquí. No hay nadie más, pero yo estoy aquí. Envíame a mí. Significa eso que hace falta hombres y mujeres que digan, Señor, aquí estoy yo. Padre, ¿quieres que te sirva? Aquí estoy yo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Le ha pasado de pronto que usted ha sentido en la calle, en el transporte donde va, en el cable aéreo, en el bus, en el colectivo, donde va, a donde entra? ¿Ha sentido usted como el deseo de hablarle a alguien que está por ahí cerquita de Dios? Pero como que no se atreve. Hace falta alguien que diga, Señor, yo lo hago. Yo lo hago. Yo quiero, Señor. Lo que tú quieras que yo diga, eso diré. Y a donde quiera que tú vayas, yo iré por causa de tu nombre. Hay que hacerlo, amado. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Termino con ese texto de Mateo, capítulo 9, versículo 35. A donde quiera, Señor, yo iré. Dígale, Señor. A donde quiera, lo que tú quieres que yo haga, yo haré. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros. La mies es mucha. Hay a mucho a quien predicarle. Hay muchas personas que están necesitadas de una palabra de salvación, pero no hay quien la lleve. No hay hombres y mujeres determinados que digan, yo quiero, Señor, yo quiero. ¿Qué hay que hacer? Yo quiero hacerlo. Porque muchas veces nos da temor, nos da pena. Uy, ¿qué me van a decir? ¿Cómo me van a tratar? ¿Cómo me van a contestar? Amados, muchas veces nos han tirado la puerta en la cara de las casas. Pero no importa, si una puerta se abre, se cierra, otra se abre.
Si alguien no quiere escuchar, otros 5 o 10 personas van a escuchar la palabra de salvación. La mies es mucha, hay tanta necesidad afuera. ¿Cuántas personas no se han suicidado o se han muerto sin saber de Cristo, sin conocer de Dios? Y usted y yo somos poseedores de aquel que tiene la vida eterna. En usted y en mí habita aquel que es la fuente de toda vida, que es la fuente del poder, de la gracia, del amor, de la misericordia. Es Dios. Y a través de nuestra boca podemos llevar vida a otras personas. La mies es mucha, los obreros pocos. Que hoy usted y yo podamos decirle: Señor, yo quiero ser hoy tu servidor, tu obrero. Y si la mies es mucha, aquí estoy yo para participar, para ser instrumento. Y si es necesario pagar un precio, yo lo voy a pagar por ti. Lo voy a hacer porque te amo, porque te necesito, porque está en mi esencia, porque está en mi llamado. Te quiero servir. Amén, amados. Colóquese en pie, por favor. Vamos a orar. Usted también allí que me ve desde su casa, vamos a orar. Es una mañana y un día precioso. Y sé que su palabra hoy trae vida a su vida. Sé que esta palabra trae vida a su vida, a nuestra vida. Y cuando invocamos su nombre, entonces el Señor está ahí presto para nosotros. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Está diciendo: Señor, cuando tú clames, entonces yo te voy a decir: heme aquí, aquí estoy para ti. Padre, aquí estamos, Señor, levantando nuestra voz delante de ti. Vamos, levante sus manos y comience a orar, a hablar con el Señor. Hay un precio por pagar, amado. Hay un precio en el servicio. Hay un llamado de parte de Dios en esta hora. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Así que es necesario que usted y yo le digamos: papito Dios, aquí estoy, cuenta conmigo. Padre, hay un precio por pagar ciertamente, pero yo quiero, Señor. Yo deseo hacer tu obra. Dios mío, en mi corazón está el anhelo por servirte, por hacer aquello que tal vez otros no harán, Señor, pero yo lo haré, por amor a ti, Señor, por amor a tu palabra, por amor a tu llamado, yo lo haré, Señor. No habrá más excusas ni argumentos, Señor, que me limiten, porque yo quiero, yo anhelo lo tuyo, mi Señor. Yo lo anhelo, Señor. Y el precio que sea, yo lo voy a pagar por causa de tu nombre. Jesús, tú pagaste un precio por mí, Señor. Y ese precio, sin duda, fue la muerte en la cruz, en aquella cruenta cruz. Tus manos fueron clavadas por pies, tu costado fue traspasado, Jesús. Y tú lo diste todo por mí. Ahora, Señor, queremos vivir para ti. Hoy queremos servirte, Señor. Hoy queremos, Señor, y anhelamos el caminar contigo y hacer esa obra maravillosa a la cual tú nos has llamado. Y ya no habrán excusas, y ya no habrán argumentos, y ya no habrá más negativismo ni negaciones al mismo, Señor. Por el contrario, Padre, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Vamos, dígale, Señor, lo que tú quieras, yo lo haré, Señor. Anhelo tu obra, anhelo caminar contigo, anhelo ser instrumento tuyo para llevar palabra, tu palabra de salvación a todo aquel que lo necesita, Señor. Toma toda mi vida, Aleluya. toma toda mi vida, tómame. Vamos, hable con el Señor. Como un sacrificio vivo, Hable con Él, hable con Él, hable con el Señor. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Mi futuro está en ti, tómame. Toma toda mi vida, tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame.
mi futuro está en ti. Tómame, toma toda mi vida. Y aquí estoy, Señor, te rindo mi corazón. Y aquí estoy, Señor, toma toda mi vida, toma toda mi vida. Y aquí estoy, Señor, te rindo mi corazón. Y aquí estoy, Señor, toma toda mi vida, toma toda mi vida. Padre, toma todo de nosotros. Dígale, Señor, toma todo de mí. Todo te lo entrego en esta hora, Señor. Y me rindo totalmente al Dios de los cielos. Todas las áreas de mi vida, mi actuar, mi proceder, mis pensamientos, todo es tuyo, Señor. Toma toda hoy lo rindo a ti. Toma toma todo toda de mí, mi vida. y haz en mí conforme a tu propósito. Padre, tú eres mi anhelo constante. Hoy bendigo tu nombre. Hoy te exalto. Hoy te glorifico, Señor. Permíteme ser ese instrumento que tú quieres que yo sea, Señor. En mi casa, en mi familia, con mis hijos, Señor. En mi entorno, en la sociedad, en donde me desenvuelvo día a día, Señor. Que pueda ser un instrumento para tu gloria, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso y por estar en medio de nosotros, Señor amado. Sin duda alguna, estás aquí. Estás obrando en cada corazón. Allí con mis hermanos, Señor, estás allí con ellos. Y oramos para que ese fluir de tu presencia toque sus corazones, Señor. Es el tiempo de volver a ti, Señor. Y es tiempo de servirte, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, coloca el querer como el hacer en cada corazón. Ese anhelo profundo de tu presencia en cada vida, Señor. Que podamos, Padre, volver a tus caminos y amarte como nunca, mi Dios, en el nombre de Jesús. Hoy bendecimos tu nombre. Hoy bendecimos tu gloria. Hoy bendecimos tu gracia. Y gracias una vez más por lo que ahora estás haciendo en nosotros y por lo que ya hiciste, Señor. Gracias. Te serviremos, Padre, te serviremos. Caminaremos contigo, llevaremos, Dios mío, tu palabra. Padre, no nos estancaremos ni nos quedaremos, Padre, dependiendo de algo que tal vez no vendrá. Avanzaremos, seguiremos haciendo tu obra, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Cuenta hoy con nosotros, porque avanzaremos, Señor. Y el precio a pagar, solo tú lo sabes, pero lo haremos, Señor. El precio de servirte, Señor, lo haremos, Señor, porque te amamos, en el nombre de Jesús. Hoy recibe toda la gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Démosle palmas al Señor. Démosle palmas. Recibe gloria. Recibe gloria. Recibe gloria, Señor. Aleluya.